¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa realmente imperdible esta noche para analizar todo lo que ocurre en materia económica, social y política en la República Argentina con un actor o con dos o tres actores protagónicos, ¿no? Iba a decir uno, pero en realidad son más. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional. Ineludiblemente tenemos que hablar del fondo, pero también, por supuesto, de declaraciones que ha hecho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace instantes nada más en la TV pública, en el programa que conducen Luli Trujillo y Pablo Caruso, Desiguales, con algunos registros que quiero compartir con usted. ¿Sabe por qué? Porque es la mejor forma de meternos de lleno en esta dinámica y es la mejor forma también, en todo caso, de discutir qué es lo que el Fondo Monetario tiene reservado para la Argentina, ¿no? Parece mentira, pero hay que plantearlo muchas veces en este sentido. Y además desde este programa hemos insistido una y otra vez que el acuerdo con el Fondo Monetario era indispensable para ser firmado, porque obviamente la Argentina no podía comenzar un camino, un derrotero que lo llevase a un default, un camino a lo desconocido, como dijo el presidente. Yo coincido totalmente, pero al mismo tiempo advertíamos que lo que se estaba firmando, bueno, dejaba un grado de discrecionalidad enorme. ¿Para qué? Para la discusión ulterior, para la discusión posterior. Bueno, parece mentira, pero algo de eso ya viene pasando en las últimas horas en la República Argentina. Primero vamos a compartir esta definición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace instantes nada más sobre el Fondo Monetario Internacional. Escúchelo. Yo tengo la impresión que es como que nos sacamos una soga del cuello, que era el problema del fondo, que nos tenía absolutamente condicionado, absolutamente limitado, sin poder proyectar hacia el futuro, y que nos sacamos esa soga y podemos empezar a transitar el camino que debemos transitar. Y siento que eso es un buen momento. Es un buen momento si lo sabemos aprovechar, obviamente. Es un buen momento en un contexto repleto de dificultades. Pero lo que sí estoy seguro es que hemos logrado sacarnos un problema, que era la angustia de pensar que este año teníamos que pagar 19.000 millones de dólares. Y que sabíamos que no había ninguna posibilidad de hacerlo. Eso me parece que es un paso adelante, que obviamente hubiéramos querido no hacerlo. Obviamente nosotros no tomamos esa deuda. Obviamente nosotros no hubiéramos querido que esa deuda se tome. Obviamente estamos pagando las consecuencias de los que sí tomaron esa deuda. Bueno, está clara la definición del presidente, ¿no? 19.000 millones de dólares, 20.000 el año próximo. La verdad que era a todas luces impagable. Ahora la pregunta es, ¿con qué nos quedamos de este lado? ¿Cuál es en todo caso el acuerdo, llamémoslo de esa manera, que el Fondo Monetario celebró con la Argentina y que la Argentina consensuó con el fondo? Y en todo caso, ¿cuál es la dinámica que ha operado en las últimas horas? Y que a mí me lleva a plantearle una hipótesis, la hipótesis de que en general lo que vamos a estar viendo es una negociación permanente de aquí en adelante. Y que en una negociación siempre hay dos y que esos dos en todo caso habrá que mensurar cuál es el despliegue que pueden tener, cuál es la ecuación de fuerzas, si uno es más importante que el otro en un contexto internacional y en todo caso si hay una asimetría en esa discusión. Y permítame decirle que sí, que hay una gran asimetría. Y de hecho el propio Fondo Monetario, y esta es mi hipótesis, empezó ya a presionar a la Argentina. El directorio aprobó el día viernes, hace apenas algunas horas nada más, el acuerdo. El board del Fondo Monetario lo aprobó el día viernes. Y dentro de esas horas que transcurrieron desde la firma del acuerdo hasta la aprobación del board, bueno, ya se comenzaba a hablar de que la guerra en Ucrania, bueno, iba a plantear un desafío sin igual a la Argentina, por lo menos a lo que era el consenso para la reducción del déficit, que es uno de los tres ejes que ha planteado la Argentina con el Fondo Monetario en ese acuerdo. Los otros dos, usted lo sabe perfectamente bien, financiamiento del Banco Central al Tesoro, uno de ellos, y bueno, uno podría pensar también que allí está localizado lo que corresponde con el frente financiero, las tasas de interés reales positivos. Ahora, la verdad es que hay una palabra que empezó a dar vueltas en las últimas horas y que a mí me parece que es importante traerla a la mesa de discusión, que es recalibrar.
Porque el propio Fondo Monetario, en comunicados, en un informe vinculado con la deuda también que se ha conocido en las últimas horas, bueno, parece poner en juego esta palabra. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Mire, se lo resumo a grosso modo. Lo que dice el fondo es, mire, como hay una guerra en Ucrania, como eso planteó un escenario donde el precio de las materias primas, el precio de la energía, de los granos en general, ha trepado muchísimo, eso sin ninguna duda va a operar a contramano del acuerdo que firmó la Argentina con el Fondo Monetario. Lo que no dice el fondo, pero está claro que va de suyo que esto es así, es que si a la Argentina le va a ser más difícil hacer un recorte en los subsidios energéticos, sencillamente porque el precio ha escalado de una forma exponencial, la pregunta es, ¿qué va a pedir el Fondo Monetario a cambio? Es decir, si uno, siendo el gobierno, va a disculparse, va a pedir un waiver, va a decir, bueno, no voy a hacer el recorte en los subsidios energéticos sencillamente porque el precio ha escalado muchísimo. Bueno, ¿cuál va a ser la moneda de cambio que va a pedir el Fondo Monetario? Y acá quiero leerle muy sucintamente un párrafo de ese informe al cual estaba haciendo referencia. Dice el Fondo Monetario, horas después de haber votado a favor del acuerdo con la Argentina: los riesgos para el programa son excepcionalmente altos, para el programa firmado con la Argentina. Y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya están materializando en este sentido. Al contrario, y en este contexto, la recalibración, pone el Fondo Monetario, temprana del programa, incluida la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental, dice el FMI, para lograr los objetivos del programa. Es decir, que lo que plantea el fondo es, miren, ustedes firmaron un acuerdo. Ahora, en todo caso, lo que vamos a hacer es recalibrar, redimensionar y hasta cambiar, uno podría decir, las variables de ese acuerdo. Pero lo que no se va a cambiar es lo que ustedes comprometieron. Es decir, el resultado comprometido, ese está fijo. En todo caso, tendremos que discutir cuáles son los medios para alcanzar ese resultado. Y esta lógica opera a todas luces bajo todo punto de vista y bajo todo documento que uno quiera revisar de las últimas horas y que ha emitido el FMI. Entonces mi hipótesis es, la presión, entre comillas si quiere, ya empezó. La renegociación de ese acuerdo ya empezó. Y la pregunta es, bueno, por esta asimetría que se traslada directamente al bienestar de los argentinos, ¿qué va a pasar con ese Fondo Monetario cuando venga a la Argentina? Porque, dicho sea de paso, hay otra clave que quiero compartir con usted esta noche. Usted se acuerda que una de las consecuencias del acuerdo es que va a haber revisiones trimestrales. Viene el staff del fondo, revisa las cuentas, revisa si el derrotero que ha tomado la Argentina en materia económica es el acordado, y en todo caso ahí aprueba o no aprueba un desembolso que permite pagar el préstamo que tomó el expresidente Macri desde el 2022 al 2024, repagar ese préstamo desde el 2022 al 2024. Y entonces lo que dijo el fondo en las últimas horas es, miren, la verdad, como todo ha cambiado tanto, como si no se hubieran dado cuenta hace 2 semanas, pero como todo ha cambiado tanto ahora, lo que vamos a hacer es adelantar la revisión. Y entonces en lugar de julio, se va a hacer en mayo. Es decir, que en mayo ya va a haber un staff del Fondo Monetario en la Argentina para llevar adelante la revisión y para recalibrar. Al margen de esto que le estoy planteando, uno se pregunta, bueno, ¿acaso el Fondo Monetario no tiene la expectativa de que en el año 2024, con el nuevo gobierno, habrá una renegociación y que eso va a ser, en teoría, uno podría pensar mucho más fácil para el fondo, para imponer determinado tipo de políticas? Mire, sí. Y de hecho lo pone, yo no lo quiero hacer largo en el arranque, pero la verdad que hay hasta un párrafo señalando eso, diciendo, bueno, el repago del préstamo del 2022 al 2024 abre una puerta para renegociar y para llevar adelante lo que son reformas estructurales. Usted sabe que el directorio del Fondo Monetario son los países miembros del fondo, representados, obviamente, donde los países más poderosos económicamente, entre ellos Estados Unidos, tienen mayor peso en la votación. Y cuando se revisa cómo ha sido la votación para la Argentina, donde se aprobó por unanimidad, lo que se descubre es que un paso previo a esa votación por unanimidad era la posición de algunos países que se mostraban contrarios a aprobar el desembolso para la Argentina. ¿Y qué era lo que planteaban esos países? Mire, muy sencillamente lo que planteaban es la Argentina tiene que hacer las reformas estructurales. Entendemos que del 2022 al 2024 eso no va a pasar, pero tenemos la firme convicción de que eventualmente hacia adelante, del 2024 en adelante, esas reformas estructurales va a haber que hacerlas. Me parece interesante también compartir la definición sobre el Fondo Monetario, sobre el acuerdo.
del expresidente Mauricio Macri, que ha reaparecido públicamente también en las últimas horas. ¿Sabe por qué? Porque hay un contraste bastante importante entre esto que le digo y lo que él piensa. Tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental y que el Congreso es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había de bajarlo, y también nosotros habremos cometido nuestras fallas en no bajarlo en algunas cosas más rápido. ¿Pero en qué se gastaron esos 45.000 En reemplazar deuda millones? que ya tenía la Argentina. La Argentina tenía deuda que vencía, como el kirchnerismo podía volver, esos que tenían bonos no querían refinanciar la deuda, y el fondo, que son los otros países, otro aprendizaje. Ya no vamos a creerle más que el fondo es el cuco. El fondo es el espejo que muchos años los argentinos no nos quisimos mirar, porque es el espejo de los otros países. Pero la realidad es que el mundo nos ayudó de verdad. Nos dio un préstamo importante para ayudarnos. Un préstamo que vale la mitad de la tasa de interés que valían los préstamos que teníamos. O sea, era ventajoso para la Argentina tomar ese préstamo. Bueno, era tan ventajoso que realmente hoy la situación es de incertidumbre, ¿no? Paradójicamente, se cerró un acuerdo con el fondo, eso debiera operar positivamente incluso para la Argentina en términos financieros, porque se supone que uno recurre al Fondo Monetario porque es el prestamista de última instancia, porque te presta barato en comparación con los inversores privados, y al mismo tiempo porque cuando cerrás un acuerdo con el fondo hay una especie de efecto confianza que hace que vos rápidamente, o por lo menos en un periodo determinado, puedas recuperar credibilidad en el mercado de deuda internacional y a partir de allí empezar a emitir deuda para repagar la anterior. Lo que decía Macri es mentira, por supuesto, usted sabe. El gobierno del expresidente Macri propuso un plan económico que solamente cerraba tomando deuda en dólares. Primero se tomó durante 2 años una cantidad fastuosa de deuda con los inversores privados, con los fondos de inversión, y cuando el plan era tan insustentable que incluso los fondos de inversión se daban cuenta que no iban a poder obtener el repago de esos bonos, bueno, no tuvo más remedio el expresidente Macri que recurrir al Fondo Monetario. Yo sé que algunos me van a decir, quería hacerlo, porque las políticas se parecen. Por último, para terminar, y para abonar un poco más mi hipótesis de que la presión ya empezó y que la renegociación ya está en marcha, y en todo caso discutiremos después qué capítulo le cabe a lo que ha sido la realmente impresionante movilización del 24 de marzo, a el despliegue que ha operado en la calle La Cámpora, por ejemplo, cómo es la discusión hacia adentro del Frente de Todos y cuál debiera ser la conformación de esa mesa de las decisiones de carácter económico de aquí en adelante. Lo que quiero mostrarle ahora es otro documento que ha pasado bastante inadvertido. Hoy Ezequiel Burgo, el periodista, lo daba a conocer y me parece un hallazgo realmente importantísimo, porque el Fondo Monetario, mire, ya de alguna manera nos acerca lo que es una especie de mapa de calor. ¿De qué? De la situación financiera de la Argentina. Y entonces hace un comparativo. Fíjese, a ver, cuál es el mapa de calor del año 2018. Esto es 2018, Nicolás Dujovne como ministro de Economía, renegociando la deuda con el Fondo Monetario, y hay 3 ejes allí, ¿no? Nivel de deuda, financiamiento y perfil de deuda. Mapa de calor significa, bueno, en amarillo las cuestiones que están para ser revisadas, en rojo aquello que resulta alarmante, en verde lo que supone que está bien. Lo único que tenía Dujovne relativamente bien para el Fondo Monetario en aquel momento era la tasa de interés, que era exorbitante, usted la recuerda, producto de la bicicleta financiera, y a razón de eso es que se genera tanta deuda después, ¿no? Por supuesto. Pero nivel de crecimiento, el equilibrio en las cuentas públicas para los niveles de deuda, la posición del dólar, todo eso estaba en amarillo, es decir, había como cierto acompañamiento. El financiamiento también, cada una de esas cuestiones estaba, uno podía pensar, a ser reordenadas, pero el Fondo Monetario le daba el visto bueno a Nicolás Dujovne. Y con respecto al perfil de deuda, bueno, la percepción del mercado, fíjese ahí, ¿no? Requerimiento de deuda en los mercados, cuánto la Argentina iba a necesitar de deuda. Decía el fondo, a la deuda de corto plazo, estás mal, Argentina, estás complicado. Entonces ahí tiene usted una evaluación del año 2018. Ahora, el fondo dio a conocer en las últimas horas la evaluación para este año 2022. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, si cerraste un acuerdo con el Fondo Monetario, se supone que las proyecciones son positivas, se supone que en función de lo que debiera ser un poquito el acompañamiento del fondo con la Argentina, bueno, que la evaluación tendría que ser relativamente buena. Bueno, mire lo que es este mapa de calor. No cambiaron los colores de pronto. Acá hay como una risa generalizada. Claro, ¿qué pasó? Digamos, se le fue el PowerPoint hacia el rojo. Bueno, esta es la evaluación que hace el fondo
en las últimas horas de la posición financiera de la Argentina. Todo rojo. Lo único que está en amarillo es la deuda pública en poder de los fondos extranjeros, que dicho sea de paso, está en amarillo porque Martín Guzmán renegoció más de 80.000 millones de dólares hace apenas año y medio. ¿Y sabe qué dice el fondo? Venga, señor director, porque ya, digamos, es todo rojo prácticamente, no hay que hacer ningún análisis. Lo que dice el Fondo Monetario, para terminar, es que esta situación que estamos viendo allí, que este rojo permanente en el plano financiero, solamente va a cambiar si la Argentina cumple con el acuerdo. Es decir, que el propio fondo ya está diciendo, miren, la verdad que la situación es insostenible. A ver si lo encuentro. Lo que dice el fondo es, la deuda de la Argentina es sostenible, pero no con una probabilidad alta. Usted se acuerda, ¿no?, de esta especie de metáfora, eufemismo, donde el fondo no te dice que no podés, sino que te dice, bueno, que es sustentable, pero no con alta probabilidad. Bueno, lo mismo dice en este caso de la situación financiera de la Argentina en términos de los mercados internacionales. Porque, por último, ¿cuál es el objetivo que tiene el Fondo Monetario con la Argentina? Que cumplamos el acuerdo, poder torcer permanentemente la discusión en torno a qué es lo que tiene que hacer la Argentina, eventualmente en el año 2024 llevar adelante las reformas que hoy no pudo imponerle, en teoría, al gobierno nacional. Y por último, y para terminar, que la Argentina pueda, años adelante, 2026, 2027, 2028, emitir deuda en los mercados financieros internacionales para repagar en gran medida la tasa de interés que va a haber que pagarle al Fondo Monetario y que, dicho sea de paso, todavía no sabemos bien ni siquiera cómo se lo vamos a devolver, porque todavía no está en el acuerdo eso. Así que este es el plano de situación, me parece muy interesante para discutirlo con las y los caníbales. Por último, y para terminar, porque también es relevante y va a ser casi el puntapié de la discusión, bueno, ¿qué pasa con la inflación en la Argentina? Que es una temática que sistemáticamente venimos tratando aquí en el programa. Para mí es importantísimo, es más importante que esto que acabo de decirle, pero uno podría preguntarse qué piensa el fondo de la inflación en la Argentina. Dentro del marco de las cosas que va a imponer el fondo, ¿va a estar la inflación? ¿Va a estar bajar la inflación? ¿Va a estar controlar la evolución de los precios? ¿Va a estar ponerle una tapa a lo que es la escalada que ha tenido y sobre todo con determinadas empresas que realmente han hecho un desastre en la remarcación? Bueno, esto decía el presidente de la inflación. Diablo, yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra que ha potenciado el precio de los alimentos y el precio de la energía. Es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi de privilegio porque puede vender mucho alimento al exterior. Esto a mí me parece espléndido como oportunidad. Lo que no me parece espléndido es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Mi obligación primera es para con el ciudadano, el que tiene que ir a comprar el paquete de fideos, el kilo de harina, el kilo de azúcar. Ahí está mi obligación primera. Bueno, Ubeira no puede con su genio. Lo vamos a saludar. Bueno, bienvenido, José Manuel. ¿Cómo te va? Finalmente, acá estamos, muy bien, gracias ¿Bien? a Dios. Me decías que estabas feliz, yo dije, ¿por qué? ¿Por la marcha del país, por el acuerdo con el fondo, por los precios? Me decías, no, por haber venido, por estar con nosotros. No, por estar con ustedes, los extrañaba a los compañeros, así que, no, muy bien de estar acá, sí, bueno, felizmente. ¿Tenemos frío, señor director? ¿Se puede bajar un poquito del aire? Nos van a matar. Por favor, despedimos esto, que no sea un castigo el tema del aire. Natalia, salvo buenas ¿Cómo noches. está, Julián? Ahí bien? escuchaba lo que decía Alberto de los Sí. precios diabólicos. Y es bueno recordarlo después del 24 de marzo, que bueno, son los mismos grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura militar y que tuvieron la complicidad y la responsabilidad empresarial. Para decir un dato, los alimentos subieron un 700% aproximadamente, los derivados de la producción animal en la dictadura militar. Entonces estamos hablando de ese demonio, Sí. en términos así maniqueos en que lo decía Alberto,
pero que es para recordar, porque el móvil económico de la dictadura militar fue cambiar el patrón de producción industrial de acumulación por el patrón de la especulación. Bueno, uno de los ejes que a mí me interesaba remarcar en este programa, y lo hacemos sistemáticamente, es esto, ¿no? ¿Qué quedó de la última dictadura cívico-militar? ¿Cuál fue la imposición? ¿Qué matriz económica se forjó en aquel momento? ¿Si ha cambiado todo tanto o no? Esa es una pregunta que tenemos, sobre todo en materia económica, ¿no? Si muchas veces no se termina discutiendo políticas que fueron impuestas en aquel momento. Y vamos a estar con este tema porque la verdad que las propuestas, yo no sé decir de la derecha, pero sí de los partidos que juegan con la derecha, son todas viejas conocidas: dolarización, banca offshore, reducción de salarios, ¿no? Bueno, digo, la verdad que en ese plano lo vamos a estar viendo. Úrsula Vargés, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está? noches. Muy buenas noches. Sí, estuvo circulando además un video de Martínez de Oz en las redes, que uno lo escucha y son exactamente las mismas políticas neoliberales. Ahora bien, escuchando al presidente de la Nación, yo lo que me pregunto es, ¿y? Digo, ¿no? Porque todos sabemos lo que nos está costando llegar a fin de mes, muchísima gente la está pasando mal, todos sabemos eso, y la pregunta es, ¿y la guerra que había sido anunciada contra la inflación? Me parece que como que solamente se relata, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo. No veo que haya medidas muy firmes, y sí creo que hay realmente, no creo que sean diablos, son gente muy mala, que son los mismos empresarios, como decía Nati, del proceso militar, cívico, eclesiástico además, y que todavía lamentablemente en nuestro país, si bien hemos podido condenar a muchos militares, todavía no hemos ido por la pata civil, Sí. ¿no? Y siguen estando en esas empresas que son finalmente el status quo real, ¿no? De nuestra Argentina. Sí, a mí, voy a decir, viste que los chicos dicen me la bajó, que es espantoso. Empezamos digo. livianito. Pero no, a mí me la bajó el que el presidente hable del diablo. Porque, digamos, en la mística, en la Sí, yo creo liturgia- que se pasa al plano superempírico, así cuando es bien terrenal. Claro, y tiene Hay que ver con- nombres, son nombres y apellidos. Hay nombres y Bueno, apellidos. digo, se entiende, el presidente no quiere ser agresivo. Por ejemplo, el que lo dijo, a ver, señor director, si lo tenemos a Roberto Feletti, el secretario, bueno, él sí los mencionó, a ver. Aceleración de los últimos 3 días de la semana pasada es lo que determina la convocatoria que nosotros hacemos el lunes con el ministro Culfas, es lo que determina las inspecciones cuyos resultados leí hoy, y nombré los productos más afectados, un aumento promedio del 14,5%. Eso es especulación pura. Porque yo puedo entender que una empresa me dice, mirá, tuvo un problema de costo, el girasol se fue, está pasando, viene a la Secretaría, pregunta y pide una pauta distinta. Y la consideraremos. Ahora, de golpe, y porque sí, y además, otro tema que pasó es que los supermercados que venían frenando esas listas de precios las dejaron correr. Los supermercadistas. Hubo amenazas, Molinos y La Serenísima. Lo digo porque esto pasó. Bueno, y después agregó una lista más Sí. importante, ¿no? De empresas. Liliana Gender, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Contentísima porque volvió Ubeira. Sí, Quiero ¿no? Hay decir como un que como efecto- él no tiene Twitter, en mi Twitter, en Sí. el de Natalia y en el de Sí. Úrsula, el club de fans todo el tiempo nos pregunta. No, sí. Así que te agradezco mucho que hayas vuelto porque te extrañamos, pero también porque te quiero decir que tenés un club de fans. Pero hablando de esta situación, dos cosas que quiero remarcar. Una, la emoción de la marcha del 24. La calle, retomar las calles, encontrarnos, abrazarnos, llorar, escuchar a las madres, verlas chiquititas, cuidarlas mucho porque están grandes, y me conmueve decirlo. Éramos un montón y, como dice Natalia, hay mucha gente a la que le molesta mucho vernos en la calle. Ahora, también es importante señalar que este ajuste que estamos viviendo y que lo que se viene y que muchas personas advirtieron que se venía con mucha claridad, está ligado a una política claramente de la dictadura. El vandalismo que se ejecutó con la memoria de Walsh hay que señalarlo como un hecho trascendente, porque es la apertura de la derecha antidemocrática que empieza como si fuera un juego, vandalizando una estación de subte a plena luz del día, sacándose fotos, sacando videos, mostrando lo que están haciendo, lo cual lo convierte en una situación de provocación todavía
mayor, no solo por la figura amada de Rodolfo Walsh, sino por lo que significa atentar contra la democracia. Hay una nota que recomiendo de Luciana Bertoia, por la cual le han pegado muchísimo en las redes, donde va señalando estas pequeñas situaciones de la derecha antidemocrática, antisemita, xenófoba, que empieza a señalar con Bullrich, con Ritondo, con representantes políticos, con representantes de la política, donde se reabre, Julián, una discusión que vimos en la tele acerca de, pero entonces los terroristas que maten, ¿estaba bien? Y se reabre una discusión que creíamos saldada. Bueno, la noticia es que no está saldada. La noticia es que los derechos que creíamos que estaban consolidados no están consolidados, que vienen por los derechos, porque para poder sostener el ajuste tiene que haber represión. Lo vivimos, lo sabemos y algunas de nosotras lo recordamos. Entonces me parece que la plaza, la gente, el abrazo, las fotos de las y los desaparecidos, que son 30.000, y el vandalismo de Walsh, hay que vivirlo como una situación altamente peligrosa. No le bajemos el precio. Bueno, por supuesto es parte de nuestro programa, así que lo vamos a estar analizando. Me parece bien, es esa conexión que siempre marcamos y que me parece que tiene que estar en nuestro análisis. Lo voy a saludar ya a Artemio López, que está con nosotros. Artemio, ¿cómo estás? Buenas noches. Che, muy bien, muy contento. Tengo que decir que estoy contento por el retorno de Ugaira. No me queda otra. Pero está bien, sos un miembro fundador de Caníbales, ¿o no? Exactamente. Bueno, yo creo que soy junto con Natalia los que estamos. No me bajen el precio a mí ahora. El compañero Ugaira. Compañero Ugaira. Estamos desde el Desde el inicio. Bueno, lo que pasa es que yo logré colocar un ministro y el otro quise colocarlo, pero quedó en secretario de Comercio. Bueno, lo pero cual, no está mal. Pero bastante. No, pero la señora me debe estar amando. La de Feletti no te quiero contar. No, pobre Feletti lo tenemos ahí trabajando todo el día. Primero le voy a dar la bienvenida a José Ignacio de Mendiguren. ¿Cómo te va, Vasco? ¿Qué decís? Buenas noches. Muy bien. Y tengo un regalo para vos, Vasco, porque como decíamos en la mesa, hay muchísimas ideas nuevas que han regresado. Por ejemplo, la de la dolarización, que hoy se plantea como una gran novedad, que uno ve otros medios de comunicación donde se discute la posibilidad y se dice, bueno, con eso vamos a terminar con la inflación. Pareciera la solución mágica. Este es el informe. ¿La solución es dolarizar para vos? $1, un peso. Yo digamos soy mucho más radicalizado en eso, más todavía que la dolarización. Yo ya estuve reunido, no este fin de semana, hace 2 fines de semana, y ahí, por ejemplo, estuvimos discutiendo todo el programa económico. ¿Cómo sería? 11 horas, y de esas 11 horas, 3 horas la dedicamos a dolarizar. Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía, o sea, hago este ejercicio, digamos, dólar, la moneda que vos quieras. O sea, yo me comprometo frente a la población, dolarizar. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. Dolarizar, podés dolarizar después de una hiperinflación. Es muy difícil dolarizar antes de una hiperinflación. Es lo mismo que pasó en Ecuador. Ecuador dolarizó después de una hiper. Previo a una hiperinflación es complicadísimo, muy complicado. No coincido con ese tema de la dolarización, no coincidí en el 2001, me parece que esa no es una salida que le permita al país poder recuperarse, me parece que lógicamente hay que construir un plan de estabilización, ordenar los recursos, tenemos que tener orden fiscal y un proyecto de desarrollo, de crecimiento, digamos, un proyecto que esté ligado al mundo del trabajo. ¿Usted está en contra de la dolarización? Yo nunca estuve a favor porque eso perdería la soberanía monetaria el país. No creo que sea conveniente. Te ponen un símbolo como puede ser la dolarización, que a alguno le puede sonar como algo positivo, y no te dicen, para llegar a la dolarización tenemos que hacer un ajuste tremendo en el gasto público, en el gasto social, en las tarifas públicas, ¿no? El peso lo tenemos que defender por ser argentinos, porque primero que ganamos en pesos. Es una utopía hablar de dolarización. Primero que si vos querés cambiar la base monetaria, el M1, toda la guita que hay en la República Argentina, necesitas por lo menos 180.000 millones de dólares. Estamos rogando que el fondo nos traiga 9.000. O sea, esa guita no va a aparecer. Y si no aparece esa guita, es una brusca devaluación con lo que sabemos que puede dejar esa brusca devaluación. La inflación no es un problema exclusivamente monetario, ya ha quedado probado. Y cuando las soluciones tienden a restringir el efecto monetario,
convertibilidad o dolarización, el efecto es que se cae la industria a pedazos, con la consecuente pérdida de empleo. Ya lo vivimos, eso fue la convertibilidad mantenida durante 10 años, ya lo vivimos, terminó en el 2001. Bueno, muchas cuestiones para señalar. Esto que ustedes veían recién, la última declaración del presidente, desde hace instantes nada más. Tenemos una televidente que me aporta, me dice, Julián, la periodista le dijo, no puede quedar bien con Dios y con el diablo. Y entonces el presidente tomó esa imagen para hablar del diablo. Bueno, hecha la aclaración, este es importante, gracias. Vasco, a ver, te escuché durante la semana, vos sos uno de, creo yo, de los testigos más importantes de aquello que pasó en la Argentina por la dolarización. Sin saberlo, te volví a traer el libro. Sí, ahí está, lo tenemos. Está todo. Vos sabés que está calcado. Sí. Cambiamos a Milei por Ávila. ¿Te acordás de Ávila? ¿Cómo no que me era voy a del acordar de SEMA, Ávila? y era, bueno, cambiamos de personaje. Es loco, los argumentos lo mismo. Pero yo veo que algunos empiezan como a convivir. Sería posible, pero habría que. Es imposible. Vos con la dolarización estás entregando las herramientas de la política económica. Vos no tenés más política monetaria, no tenés política fiscal. Pasás a ser un suburbio de los Estados Unidos sin nada de lo que tiene Estados Unidos. Pero además, para que fuera posible y tener un prestamista de última instancia, que no hay sistema financiero del mundo que no lo tenga, la Reserva Federal tendría que aceptar ser el prestamista de última instancia del sistema financiero argentino. Una locura. Pero fíjate, vamos a lo más importante, que acá lo describimos. No es casualidad. Cuando una sociedad vos la llevás a lo que todo el día, miremos en profundidad lo que está pasando. Vos tenés toda una campaña de desestabilización, de enloquecer a la gente. Mientras la Argentina real se pone de pie todos los días, todos estos te la destruyen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué capitaliza este muchacho? La bronca de la gente hacia la política, y tenemos que hacernos cargo de algunas cosas, en muchas cosas más. Entonces, en esa bronca, te mete esas cosas, prueban, empiezan. Entonces mañana te van colocando locuras que nunca la Argentina tendría que aceptar en un estado normal. Vamos a la inflación, pues es otro tema igual. Los argentinos tenemos que entender que la actual inflación de la Argentina es absolutamente distinta a todas. Acá había una quiebre mundial con una crisis de una guerra que no podemos decir, la inflación es del gobierno. Entendamos, primero, ¿qué recibió? Pero a ver, Vasco, ya había inflación antes de la guerra. Pero por eso, muchísima. Déjame que te diga la secuencia. ¿Qué recibió este gobierno? A los campeones de la inflación, que la manejaban de taquito y nos dejaron 54%. Todavía, con la guerra y la pandemia, no los alcanzamos. Mirá si se harán expertos. Después, ¿qué hizo el gobierno? Primer año lo llevó al 37%, ¿o no? Después nos explotó la bomba atómica en el mundo, que a Estados Unidos lo llevó a cuadruplicar la inflación. Pero a ver, Vasco, ¿Pero por qué? Por no dejar caer la economía. Sí. No, porque si no, yo te explico, va a ser difícil bajar la inflación. Y ya la veo a la oposición, parados diciéndote qué vas a hacer. Entonces yo le digo, ¿qué harías vos? Porque tu expertise no es fuerte. El problema es que hay la guerra, y la guerra nos pegan dos temas claves en la inflación y en la canasta básica alimentaria: los alimentos y la energía. ¿Viste lo que está pasando en España? Perdón, ¿vieron lo que está pasando en España? Las discusiones son todas por lo mismo, ¿no? En el mundo. No, pero acá es más grave. Acá si vos te haces cargo como responsable y permitís que lo que te llevaron, te dejaron el incendio, se cruzaron de vereda y en vez de alcanzarte un balde te cierran la canilla. No, hermano, vení, hacete cargo. Esto es un problema de todos los argentinos y así lo tenemos que plantear. Pero perdón, Vasco, ¿cómo hacemos para que se hagan cargo? Porque yo hace meses que escucho que se tienen que hacer cargo quienes la contrajeron. Ok, ¿cómo hacemos? Yo te digo, primero los pongo a la luz. ¿No te gusta desacoplar los precios internacionales de los internos? Bueno, decirle a la gente que vas a pagar el pan 1.000 pesos. Entonces, decí qué vas a hacer. ¿No te gusta ahora que tengamos que subsidiar tarifas? Bueno, decirle a la gente que con el millón de BTU a $60
no vas a subsidiar y la tarifa va a costar 80.000 pesos. A ver, quiero preguntarle a Artemio. Lo que vos a ver no qué podés piensa, decir, sí. que opines sin pagar costos. Artemio. No, en líneas generales, obviamente, con respecto a la responsabilidad de Macri y de los neoliberales, estamos totalmente de acuerdo. Cuando desembarca la dictadura teníamos 6 puntos de pobreza y con Néstor llegamos a 54, después de 27 años de las recetas estas que estamos discutiendo acá. O sea, no hay ninguna duda de que cuando gobernaron nos destrozaron. Ahora, creo que estamos en una situación crítica, que la inflación que hoy vivimos es una inflación que daña mucho, en particular a los sectores populares. Mira, yo traje un indicador que está publicado, está en internet, del Observatorio de Precios de Provincia de Buenos Aires. No sé si es oficial de provincia, pero es interesante el informe. En 2016, la canasta básica alimentaria, y estamos hablando de los trabajadores estables, del RIPTE, ocupaba el 26.8% de su salario. 2017, todo con Macri, 25.6. 2018, 27. 2019, 30. Ahí parte el gato. Hoy es el 33. ¿Qué dijiste? ¿Ahí parte el dato? El gato. Ah, el gato. Ahí se termina el gobierno de Macri con esta participación. 30.1% del salario de RIPTE promedio era destinado a la canasta básica. Hoy tenemos 33. Es efectivamente una situación muy crítica porque más allá de los análisis macro con los cuales yo coincido con de Mendiguren, las condiciones de vida cotidiana, las condiciones materiales de existencia de la gente han empeorado de manera ostensible. Bueno, y finalmente eso tiene tanta importancia, o para mí más, que los análisis macro en los que podemos coincidir. Es una inflación muy dañina y en particular sobre los sectores populares. Y ya aconteció este aumento del impacto de la canasta antes de la guerra. Bueno, me haces acordar a algo que escuché en la semana, el fin de semana, Eduardo Aliberti, le mandamos un beso grande, en su programa de radio, marca de radio, que decía, bueno, baja un alienígena, baja alguien de Marte, y dice, bueno, ¿cómo está la economía? Está creciendo 8 puntos. Vos decís, bueno, listo, el gobierno va a reelegir. Y no, y si le mostrás las cifras de apoyo al gobierno, son bajas realmente. Entonces, bueno, hay algo en el medio que no está funcionando yo creo bien. Que hay que generar generación de empleo sin ninguna duda, se generaron más de 500.000 de empleos. Pero 7%. El nivel salarial obvio, es bajísimo. Yo creo que ahí tenemos un problema muy cabe estricto. Duda, pero si nosotros también. Que creo en vez de ir a lo no lo tome como estructural. una crítica personal, no, al contrario, yo sé que vos pensás de que no hay salida sin salario. No hay salida sin recuperación del poder adquisitivo del salario, pero la definición política está. El gobierno anterior, ante el primer ajuste que le ofreció al fondo, fue sacarle el 13% a los jubilados. Y nosotros lo que estamos diciendo ante el fondo, el primer ajuste no va a ir por salario, no vamos a hacer la reforma laboral, no es lo mismo. Yo lo que estoy enojado, ¿con qué? Soy franco, con nosotros mismos. Porque en este momento no da para pelear entre nosotros, sí para pelearnos adentro. Tenemos que cerrar la puerta, lo dice Sergio Massa todos los días. Los trapitos sucios se limpian adentro, porque le hacemos el trabajo a los demás. Cuando vos ves que te vienen avanzando con la dolarización, cuando vos ves que te vienen tirando piedras para enloquecer a la gente sin ninguna solución, nos van a barrer a todos. Entonces nosotros hemos llegado como Frente Renovador a este espacio por la unidad del espacio. Y creo que se debe preservar a cualquier precio. Por lo tanto, no es que no hay diferencias, tengámoslo claro, pero vamos adentro. Nosotros estuvimos este fin de semana, el sábado, en Las Heras, con toda la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires reunido. ¿Qué dijimos? Ya está el fondo. Bueno, nos gustó más, nos gustó menos. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? Vamos a discutir todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sacamos la ley de agroindustria? Ya, ganamos 4 años. Pero, a ver, esos 4 años, vamos a seguir discutiendo. Pero Vasco, la discusión me parece que es lo que marca Artemio hoy. Digo, ¿cómo se le mejora la calidad de vida a la gente? Además, yo voy a agregar hacia adentro, ¿qué lo vamos a hacer? La unidad es un gran valor a preservar. Ahora, la unidad del FDT se rompió ya. No. En términos de representación electoral se perdieron 4.100.000 votos que habían acompañado en 2019. Hay 2023. A menos que la unidad sea simplemente una visión de lo que ocurre en Palacio, debemos
coincidir de que el Frente de Todos hoy, en términos de representación política, electoral y social, no es el Frente de Todos del 2019. Bueno, esta política, el Frente de Todos asociado a esta política y ahora más con el sistema sistemático de extorsión del fondo, produce efectos electorales. Lo sabemos muy bien. Bueno, o sea, no hay que... Estos son 20 años de proyección. Hoy estamos en una guerra mundial y local. A mí no me gustaría que dentro de 20 años, viste como dijo Catopodis, nos juzguen, porque mientras estaba la guerra nosotros estábamos peleando por 4 o 5 cosas. Bueno, no me lo voy a perdonar. A ver, Natalia. No, digo que yo creo que la noción fundamental es también la precariedad que da respecto del salario, ¿no? Porque la noción de precariedad, o sea, en el 2021 el poder adquisitivo, los salarios se elevaron en un 55 y un 58% privado y público respectivamente. Sin embargo, ahí no se contempla la alta tasa de clandestinización que hay de las relaciones laborales. Pero me parece que cuando siempre hablamos de trasuntar esta discusión, para la gente, esa gente no tiene... hay una condición precaria absoluta, porque aún así teniendo trabajo, ese salario no alcanza. Y me parece que la discusión se reduce en mayor rentabilidad o más salario, porque en la puja distributiva esa es la cuestión. Y a mí me asusta porque el Fondo Monetario Internacional está hablando de bajar las barreras regulatorias, que ya sabemos lo que quiere decir eso, respecto de la inversión, respecto de la productividad y también respecto al salario. Entonces, me encanta que no haya reforma estructural previsional y laboral a nivel nominal, pero a veces si hay un ajuste, tiene que haber un ajuste, tiene que haber una reducción del déficit fiscal, que eso impacta en la falta de subvención a lo energético y demás. Esta es la discusión que me parece que tenemos que dar. Yo creo que el ajuste lo podemos encarar creciendo. Fíjate el tema del gas. Y distribuyendo, Vasco, claro, por la definición política, porque si no parece que hablamos lo mismo. La definición política de dar prioridad a la recuperación del poder adquisitivo del salario, ¿está o no está? ¿Es fácil? Bueno, depende de todos nosotros, pero la definición política está. No, no es difícil. Segundo, y hay que tocar intereses también, eso claro, es fundamental. Por eso hay que estar unidos, ¿eh? Lo peor que no se pare. A ver qué opina Lo peor que no se pare. El doctor Ubeira, doctor. Sí. Como verás, soy un disciplinado total. No queremos disciplinar. Permanezco en silencio. Tenés dos miradas. La mirada de Artemio, que lo que plantea es, bueno, está todo bien a nivel macro, pero a nivel micro, o en todo caso con la gente, nada más y nada menos, hay algo que no está funcionando bien. Y el Vasco, que lo que dice es, hay 2023, dijo recién, es decir, que hay una proyección nuevamente de este gobierno hacia adelante, pero al mismo tiempo dice, tenemos que discutir hacia adentro. Sí. Bueno, yo tengo una información de un político de primera línea del oficialismo que sostienen de que la unidad no va a quebrarse desde ningún lugar, sino que lo que va a haber es seguramente una dura crítica a aquellas acciones del gobierno que no concuerden con lo que significa el esquema productivo o con salir, digamos, de este encierro en el que están. O sea que las críticas ahora pareciera que no van a ser veladas, sino que van a ser colocadas arriba del tapete y en forma pública. Con lo cual no sé si eso va a favorecer el tema de la unidad, porque una cosa es estar unidos, otra cosa es estar revueltos. Y me parece que el tema del Fondo Monetario Internacional fue un parteaguas del cual seguramente van a tener que recomponer. Yo creo que el déficit más importante que hubo en materia de esta cuestión del Fondo Monetario Internacional, y no me he cansado de decirlo en este programa, es la falta de explicitación a la gente de qué carajo estamos arreglando con el Fondo Monetario Internacional y por qué Guzmán supuestamente es un pelotudo. Digo, a lo mejor lo es, pero la verdad es que me interesaría saber qué pasó durante estos 3 años para que aquellos que de alguna manera conforman este frente dejaron que el señor Guzmán hiciera lo que hizo y realmente estemos en un brete en el cual hay una verdadera crítica. Esto por un lado. Sí. Dicho esto, me parecieron que para la salud de la República lo más importante que ha ocurrido es la adenda al discurso principal del senador Oscar Parrilli, que explicó con lujo de detalles por qué no estaba de acuerdo con la decisión que tomaba el presidente. Y por el otro lado, para ponernos también del otro lado, también llama la atención, yo me recuerdo una fábula que me leyeron de chiquito mi viejo, en el cual decía que había un zorro que quería comerse una gallina, pero realmente había una gran regia y no podía. Entonces la estimulaba todos los días diciéndole que cada vez se parecía más un águila. Total que la gallina, en un enorme esfuerzo, saltó la barrera y, por supuesto, como todos sabemos, el zorro se la comió. Entonces el final de la fábula es que dice que cuando
el zorro aplaude el vuelo de la gallina tiene mucho de qué preocuparse. Y realmente el indicador, digamos, de Gallego que tengo yo, dice concretamente que si las dos, digamos, fuentes principales de apoyo son el Fondo Monetario Internacional diciendo de que este acuerdo fue fabuloso y la oposición que aplaude de la segunda bandeja comiendo pochoclo, viendo como realmente el oficialismo se caga a palos, es realmente una cosa que debería preocuparnos a todos. Esto lo digo, digamos, en lo práctico. Ahora, si este gobierno le va mal, y si estas ostensibles disidencias afectan la gobernabilidad de la República Argentina, estamos en un problema de características enormes que no sé quién va a venir a resolverlo. Entonces, digamos, yo entiendo de que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, pero es hora que los representantes se pongan a la altura de las circunstancias y sepan que están patinando todos sobre hielo finito. Y si esto se va a la mierda, nos vamos a la mierda todos. Entonces, llamo a la responsabilidad pública a todos, a la oposición no, porque uno lo ve a Macri y dice, bueno, obviamente es parte de lo mismo. No. Pero digamos, a aquellos que tienen las responsabilidades de gobierno. Entonces, me parece que los muchachos de la Cámpora tienen que cejar su tono. En la época nuestra estos pibes no nos llevaban ni siquiera los panfletos. Lo quiero decir en tono enfático. Nosotros venimos de una generación que éramos mucho más jodidos que estos pibes de la Cámpora. Pero por el otro lado también quiero ser enfático en aquellos que de alguna manera participan del albertismo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, esto termina, pero mal no, muy mal. Úrsula. Sí, escuchaba con atención. Yo igual soy pienso que a mí no me molestan las diferencias dentro de un bloque, y sobre todo siendo un frente. Sí me parece que hay que ser astuto y no dejarse quebrar, pero mostrar distintas ideas dentro de un frente político. Yo veo algunas cosas, hasta incluso lo celebro, que no sea tan todo verticalista, pero me parece que también, y sumado, que creo que lo más grave, y lo hemos dicho constantemente en este programa, es justamente las clases populares. Me parece que también hay ciertas clases que sí pueden comer hoy todavía, y que están un poco desilusionadas con esto, como decía yo al comienzo, de, bueno, Vicentín no. La guerra contra... no. Tampoco. Sabemos quiénes la fugaron, vamos con... no sé qué. Hoy nos enteramos que hasta el vicepresidente de la Corte Suprema sacó del... No fugó porque era legal. Sí. Bueno, digo hoy como una forma de decir... Bueno, sacó su dinero. Entonces digo, cuando lleguemos a encontrar a quienes realmente la fugaron y todo, van a votar esta Corte Suprema en contra de justamente intereses que ellos mismos utilizaron para sacar dinero al otro día de las PASO, por ejemplo, en el caso Rosenkrantz. Y yo creo que es muy importante comer, pero creo que cuando se votó a este gobierno y viniendo de los 4 años de la macridemia que vivimos, estábamos esperanzados en poder dar una batalla, de poder meter un par de goles al status quo siempre establecido. Y me parece que eso también saca hasta incluso ganas. Digo, más allá también, lo más importante, comer. Pero hay un gusto a que no se puede tocar nada y nada más se cuenta, ¿no? Que la discusión, me parece, Úrsula, tiene que ver con esto. Es decir, hay crecimiento económico y la novedad es que ese crecimiento no ha, no me gusta decir la palabra decantado, no ha traccionado. No ha llegado a la gente. No llegó. Constantemente que nos cuenten algo pero yo siento eso, que me cuentan algo que yo vivo. Me interesaba en relación a esto que decía el Gallego. Sí. No estoy de acuerdo. Creo que es con todos. Creo que es con la Cámpora. Creo que es con el albertismo. Creo que no todos los chicos de la Cámpora, como decís vos. Me parece que no hay que subestimar a un grupo de militantes que desde muchos lugares en todo el país están poniéndole la vida y lo mostraron en la marcha del 24. Que habrá gente que, como decís vos, comparado con nuestra propia generación, recién están empezando a hacer, qué sé yo, sí, pero no nos pongamos en esa cosa adultocéntrica de que los verdaderos héroes fuimos nosotros, porque somos los setentistas y fuimos los que peleamos con la dictadura. Lo digo porque me parece que hay cierta manera de descalificar no solo a la Cámpora, sino a cada uno de los grupos.
Fuimos los que peleamos contra la No te dictadura. quepa duda, yo tengo la misma edad que vos. Si por un poquito, a lo mejor hasta soy mayor que vos. Así que, por supuesto que fuimos los que peleamos contra la dictadura. Somos los que sobrevivimos y tenemos la responsabilidad de contarlo y de pelearla mucho más que el resto. Pero lo tenemos que hacer incorporando a las y los jóvenes. Porque si no los incorporamos y de entrada le decimos, porque vos no sabés ni siquiera pegar el afiche, lo que estamos haciendo es una exclusión grosera de una militancia que yo en lo personal admiro profundamente. A mí verlos marchar el otro día en la cantidad tan enorme que no salieron en los diarios. Imagínate, si hubieran de hecho, es muy interesante lo que decís, Lili, porque la lectura de los medios hegemónicos que conocemos hicieron de la marcha no tenía que ver con conmemorar a los 30.000 desaparecidos, a los compañeros y compañeras que ya no están. No fue tampoco si era multitudinaria o no, solo era la demostración de poder fuerza, de la claro. cámpora para mandarle un mensaje a Alberto mandado por Cristina. Es decir, Una marcha que vienen haciendo desde el año 2016. Exactamente. A mí me parece muy importante porque da esperanza y no una esperanza vacía por la cantidad de jóvenes que había allí con esas profundas convicciones. Yo creo que generacionalmente es muy importante aquellos que vivieron la última dictadura cívico-militar. Yo nací en el año 78. Nosotros somos los adolescentes que vivimos el menemismo con una idea absoluta de antipolítica, con una idea de nostalgia respecto de la política. Y la verdad que Néstor y Cristina Kirchner nos devolvieron la noción de conflicto puesta arriba de la mesa. Es fundamental, creo fundamental, no quedarse en el posibilismo, ¿no? Como hablábamos el programa pasado, y dar la discusión celebrando la incorporación de pibes y pibas, como vimos también las mujeres en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como vimos también en relación a muchas conquistas. Creo que esta también es la verdadera disputa, ¿no? La democracia frente al silenciamiento de voces. Bueno, nos vamos a meter de lleno en ese tema, si les parece bien. Antes le quería dar la palabra al Vasco de Mendiguren, que querías decir algo, Vasco, recién. Sí. Primero, yo a lo mejor le pongo mucho eje a la producción, todo, porque es lo que más vivo todos los días. Y creo que hay dos países. Es que a la gente no le llegamos, no cabe duda. Pero crecimos al 10 y pico. Sin haber crecido, no lo íbamos a llegar nunca. Que para llegar a la gente también se hicieron cosas como fue el turismo, porque ahí sí hay una amplitud, pero no dejemos de ver cómo hubo una política activa para que el turismo, que le da trabajo desde el que vende la tota frita en la ruta, al taxi del pueblo, al hotel, se hizo una campaña extraordinaria para llegar. La desocupación al 7. ¿Estamos bárbaros? No, porque estamos en una guerra. No acá, en el mundo. ¿Qué digo yo entonces? La Argentina que yo veo, la Argentina real, está trabajando. Miren el campo, cómo tenemos el conflicto que tenemos con la dirigencia del campo. Termina Foagro, lo dijo La Nación y Clarín, récord de asistencia, 1.500 millones de dólares de inversión, los principales, lo que quieras ver en el campo. Entonces yo cuando veo a Patricia Bullrich arriba del tractor y a López Murphy hablando del campo, que en su gestión nos dejaron 13 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación, algo mal estamos haciendo, porque ese sector hoy tendría que aplaudirnos. Los productores, no la dirigencia. La industria lleva 15% de crecimiento prepandemia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar, por favor, las leyes al campo. Si no le ponemos un segundo piso, dentro de 4 años estamos discutiendo lo mismo con el fondo. Entonces, para poder disfrutar esto, digamos que existe, si no hay unidad del campo nacional, tenemos serio riesgo que nos derroten. Y que va a venir otra vez. Leámoslo, la historia, hasta los mismos personajes. Entonces yo pido esto. Nosotros, el Frente Renovador, ¿saben? Llegamos a la coalición, perdimos la mitad del frente porque mucha gente no quería, pero siempre Sergio priorizó la unidad. Entonces queremos discutir porque es sano, coincido con vos. ¿Cómo no vamos a discutir? Y esa juventud que a mí me apasiona, porque creo que de ahí va a venir el cambio de actitud de la Argentina futuro. Pero ojalá no nos separemos. Los que vandalizaron el subte también eran jóvenes. Ojo,
porque la juventud no los convierte automáticamente en héroes o en ídolos. Los que vandalizaron... A Milei lo sigue la juventud también. Bueno, entonces, no todo. Mucha juventud caminó desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo con las banderas de la Cámpora. No evitemos los trazos gruesos, porque me parece que nos perdemos una posibilidad de pensar qué es lo que está pasando con una sociedad de la que en algún momento tomamos cierta distancia. Y los medios... Esos medios que claman, desde donde claman por la unidad, son los que participan y alimentan permanentemente la guerra, ¿no? Construyen Yo no quiero darle de enemigos. comer. Bueno. Vasco, te queremos agradecer muchísimo la participación en este programa. Nos metemos de lleno, señor director, con el informe del 24 de marzo. A ver. Cuando la gente es parte de un gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre, compañero. Esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que la ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera. Esos discursos negacionistas, por ejemplo, en Alemania hay un consenso entre las fuerzas políticas y hasta hay políticas públicas y leyes que tratan de acordar, de tener mucho cuidado con el negacionismo. No hay que volver con discursos. No hay que volver con discursos que niegan la desaparición, el asesinato y la tortura, porque hay juicios, hay pruebas, la justicia falló. La dictadura y los gobiernos antipopulares, como el de Mauricio Macri, por ejemplo, han dejado una deuda que es un condicionamiento para todo nuestro pueblo. Significa revivir la memoria, que es lo único que no pudieron hacer desaparecer. La memoria que le debe transmitir a las nuevas generaciones que en este país hubo una dictadura militar que abrió 340 campos clandestinos de detención donde reinaba la tortura. A nosotros nos sirve para reafirmar convicciones, para evaluar, para conectar con un hecho que está en la memoria, que parece que está a 46 años, pero que está más presente que nunca, porque lamentablemente las discusiones siguen siendo las mismas, la fractura económica, productiva, social, cultural y humanitaria que dejó el genocidio todavía nos siguen afectando como sociedad y lamentablemente venimos de un proceso de neoliberalismo reciente, así que seguimos con las mismas discusiones, con el fondo de nuevo en la Argentina. Me parece que es fundamental poder generar este tipo de liturgia que motiva a la militancia. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales, no faltó uno, a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Bueno, acá uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro. Se está gritando 30.000 presentes, que sigamos celebrando estos 24 de marzo en democracia. Bueno, le mandamos un saludo a Adrián Guillot, que fue la persona que editó este maravilloso informe. Lo saludamos a Amado Vudú. Buenas noches, Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, te vi en la marcha. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Y realmente fue muy impresionante ver tanta y tanta juventud, tantas pibas, tantos pibes, y juntándonos con los que no somos tan pibas ni tan pibes. Y hay varios mensajes ahí, ¿no? Uno es terminar con este cuento de los libertarios y los jóvenes. Me parece que está muy sobrerepresentado en la televisión, muy inducido por los medios comerciales y por sectores de poder, esta idea de que hoy los jóvenes son libertarios. Vimos el número que dio la policía de Ciudad de Buenos Aires, insospechada de kirchnerismo, es de más de 100.000
manifestantes ese día. Así que este me parece que es un dato muy importante, muy conmovedor, porque además lo que yo creo es que esta marcha del 24, después de 2 años de no tener marchas, es un puente entre el pasado y el futuro. Cuando uno leía o relee hoy la carta de Rodolfo Walsh, la carta abierta de Rodolfo Walsh a la dictadura, una persona que había sufrido la pérdida de su hija en esa situación con el terrorismo de Estado, empezaba hablando de eso, pero terminaba hablando de que la dictadura venía a imponer un modelo socioeconómico. O sea, el genocidio cívico-militar, con nombres concretos, que podrían ir desde Martínez de Oz hasta hoy Blaquier, de los que andan dando vuelta, que puede ir con el nombre de Cavallo, entre los artífices de las políticas económicas, junto con Martínez de Oz. Ese genocidio tenía un sentido más allá de la tortura, más allá de las 30.000 y 30.000, las y los 30.000 detenidos, desaparecidos en la República Argentina, que era imponer un modelo socioeconómico. Y me parece que este rebrote que hemos visto del negacionismo, de la vandalización de la estación de subte Rodolfo Walsh, tiene que ver con la cercanía de un gobierno que implica las mismas políticas que trajo la dictadura, que es el gobierno de Mauricio Macri y todo lo que está alrededor de esto. Por eso es que ha sido tan impactante, tan fuerte esta marcha, pero tan impactante y tan fuerte la memoria de lo que pasó en Argentina. Y tiene que ver con la discusión sobre el fondo, tiene que ver con la discusión sobre los ingresos de nuestra población, tiene que ver con discusiones que parecían enterradas y vuelven a aparecer en la Argentina, ¿no? Vuelve a hablarse de sistemas parecidos a la convertibilidad, vuelve a hablarse de sistemas parecidos a la dolarización, vuelve a hablarse en la Argentina de regionalizar y anular a las provincias que preceden a la nación en nuestra organización política. Y vamos para decir, che, pará, estamos en un canal de televisión, hay que hablar de las cosas que tienen que ver con la vida de la gente. Bueno, yo te digo que este acuerdo con el fondo es inflacionario. Como fue inflacionario el acuerdo de Martínez de Oz, como fue inflacionario cada vez que el fondo apareció en la Argentina. ¿Por qué es inflacionario? Y porque trae tasas de interés más altas. Es inflacionario porque dice que el dólar tiene que seguir a la inflación, cuando sabemos que es al revés, que la inflación sigue a las devaluaciones. Es inflacionario porque pide salarios cada vez más bajos. Es inflacionario porque pide aumento en las tarifas de los servicios públicos. Entonces, en un país que tiene tan deteriorada culpa de Mauricio Macri y de su equipo de economistas, que ahora hablan de todas estas salidas, que ya lo hicieron con Previch y la revolución fusiladora, lo hicieron con Martínez de Oz y la dictadura genocida cívico-militar, lo hicieron con Cavallo y Menem, lo volvieron a hacer con De la Rúa y Cavallo nuevamente, pero también antes con De la Rúa y Machinea, y lo volvieron a hacer con Macri y, por ejemplo, personas como Patricia Bullrich, que le sacó el 13% a jubiladas y jubilados, pero también a las provincias de Argentina. Ojo, no es nuevo este tema de las provincias. La ley de déficit cero que trajo el fondo con De la Rúa, Patricia Bullrich, Sturzenegger, Cavallo, le sacó también el 13% a las provincias argentinas. Entonces digo, cuidado, que la situación en Argentina, los ingresos han quedado muy deteriorados por Mauricio Macri. Hoy, con 200.000 pesos, estás en el decil más alto de los ingresos de la República Argentina. Es decir, quien gana 201.000 pesos es del 10% que más gana. Sí. Artemio. Y para complementar esto, no solo es la extensión de la pobreza, si es el 50 que dejó Macri o lo que fuera, sino la magnitud. ¿Cuánto necesitas para sacar a una persona de la pobreza? ¿Cuánto necesitan las políticas públicas? Artemio. La última información con respecto a lo que dice Amado es que necesitas girarle un salario mínimo para poder superar la línea de pobreza a los hogares promedio. Pero con respecto a lo que planteaba Amado sobre la inflación y los salarios, no olvidemos que la dictadura tuvo un promedio inflacionario de 180% mensual con salario congelado, persecución a los dirigentes gremiales, un mecanismo de transferencia de ingresos descomunal. La última información que tenemos
analizada por la consultora P4Q, la de Manuel Álvarez Agís, insospechado de macrismo ni kirchnerismo, objetivo, dice que efectivamente el salario promedio de los trabajadores privados registrados es de 107.000 pesos. La última información que tuvimos, dicha por el INDEC, es que una canasta básica ampliada, la línea de pobreza para la zona metropolitana, es de casi 90.000 pesos. Esa es la situación. Por eso ahí está la Argentina. Ahí hay una clave. Ahí está la clave. Es el shock distributivo que venimos hablando hace 2 años. Natalia. No, digo, y que es también para hacer un hilo conductor entre lo que pasó en la dictadura, el gobierno de Menem y toda la flexibilización laboral. Tal como decía Walsh en su carta el 25 de marzo de 1977, se tenía que trabajar 18 horas, lo que antes eran 6 para conseguir lo mismo. Pero además, algo que me parece fundamental, para atar también. La fijación de salarios era la única determinación que hacía la Junta Militar, porque después se liberaron tanto el comercio exterior, o sea, el salario fue fundamental. Se hablaba de la liberación de las fuerzas productivas. Cuando Mauricio Macri intentó implantar la reforma laboral en el 2017, el antecedente de motivos de la ley decía exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que se habla de flexibilización laboral es de precarizar. Y ayer este famoso mecanismo de redistribución regresivo del ingreso, ¿qué es lo que vino a hacer la dictadura militar? Y vienen a hacer todos los gobiernos neoliberales porque la receta es siempre la misma. Y me parece que es fundamental ver, por eso digo, se cambió un patrón de acumulación productiva por uno de especulación financiera, que es lo mismo que vino a hacer el macrismo también. ¿Gallego? Sí, yo lo que puedo aportar es que el paralelismo que existe entre la dictadura militar y el gobierno de Macri es que en aquella época se implementó el Plan Cóndor, que nació después de la caída del gobierno de Allende, el 11 de septiembre, y se implementó en toda Latinoamérica. Ahora, como las dictaduras no garpan y es mucho más sencillo encontrar otras variantes, ataron los medios de prensa y los medios de comunicación sumados al sistema judicial. Entonces instauraron esta cuestión del lawfare. Y Macri repitió exactamente el mismo procedimiento que logró la dictadura militar durante todos esos años, pero de una forma mucho menos cruenta y mucho más polite, o sea, mucho más agradable a la imagen pública. Y es que logró, y es un éxito desde el punto de vista, gebeliano, haber instalado un discurso que un sector de la sociedad compró sobre el tema de la corrupción, acorralar a todos aquellos que de alguna manera podían ser disidentes políticos o que podían ejercer una gran influencia política, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, y de esa manera, utilizando los recursos del Estado, creó un organismo paralelo, la Gestapo, a la que yo siempre aludí desde el primer día, que es la AFI, ligada directamente a los intereses más espurios, más algunos truchos como de D'Alessio y toda esta banda, sumado a los judiciales, criminalizar todo lo que se podía llegar a criminalizar y de esa manera obtener las manos libres para poder saquear la República Argentina. Por eso cuando yo lo veo a Macri, lo tildo de un auténtico ampón, que se rodeó de otra banda de ampones que están protegidos específicamente por los fueros, y no hemos desmantelado el sistema judicial, que sigue siendo exactamente el mismo que en la etapa de macrismo, con la misma Corte Suprema, y estamos esperando que los resultados sean distintos. Hasta tanto y en cuanto esa matriz no se cambie, todo lo que de alguna manera sean otros esfuerzos maravillosos, porque a mí el tema de la plaza, yo el 24 de marzo empecé a correr por los tejados. La tengo muy claro qué fue lo que pasó. Mis amigos están muertos y desaparecidos, y tengo amigos torturados, tipos que no se recuperaron nunca más en su vida. O sea, lo tengo perfectamente claro. Por esa es que la lucha de que con esta edad y, ganándome una enorme cantidad de enemigos, venga un programa como este para combatirlos a ellos, porque ellos están intactos, están como el primer día, frescos como lechugas, y tienen el poder real de la República Argentina. Entonces, 24 de marzo del 76, y Mañeto se va a dormir en la cama. Julián, si me permitís, perdón Lili. Sí.
Digo, para mí son lo mismo. No es menor el silencio, por ejemplo, en sus cuentas, distintas redes, del expresidente Mauricio Macri sobre la 24. Tampoco Patricia Bullrich. Muy notable, ¿no? Muy indignados porque además que la gente se manifieste. Digo, y no es menor, y me gustaría mucho mencionarlo, porque en estos días he tenido la posibilidad de hablar justamente con mujeres y hombres que estuvieron clandestinamente torturados y que pudieron salir y contarla, que marcaban algo muy importante. No era gente al voleo la que se llevaron. No, claro. Digo, iban a buscar a toda una generación que aniquilaron, que eran los futuros economistas, los futuros políticos, los futuros sociólogos, lo que se puedan imaginar, y sabían muy bien a quién buscar. Porque se había instalado mucho también esto de, bueno, si tenías estabas haciendo algo raro. No, fue un plan justamente en una mesa de trabajo también, muy parecida, como decía acá Ubeira, sobre la que vimos de la Gestapo, para perseguir a quienes iban a ser el futuro de esta nación, y la aniquilaron. Entonces digo, me parece, y lo pongo en la mesa también, plantearnos una ley que pene al negacionismo. Y si no es a la gente de pie, sí me parece, y esto es muy en serio, que quienes sean negacionistas no puedan tener cargos públicos en este país. Es decir, si la señora Doña Rosa quiere decir, no fueron 30.000, bueno, qué sé yo, después veremos, pero quienes nos representan y están en el Congreso o en cualquiera de las patas de la democracia, no puedo, como pueblo, me pongo mal porque nos atraviesa a todos, ¿no? Digo, a mí me duele un montón que cuando... es que digo, me duele que además la locura de que los 24 de cada año salgan a decir no son 30.000, digo, basta. Digo, basta. Pero además no son 30.000, son 25, como si pero uno no en un importa campo el de número. concentración. No quiero ningún representante de mi país que sea un negacionista. Me parece que llegó el momento de que hay que decir basta, en serio. Me parece que es válido hacer una pequeña mirada internacional del problema. Argentina es uno de los pocos países, por no decir que el único en el mundo, que trató por medio del sistema judicial la represión de una dictadura brutal como la que se vivió. El caso de España, por ejemplo, que es el caso que más me toca, pues yo soy hijo directo de españoles. O sea, yo conozco casos de gente que saben positivamente que su abuelo o su bisabuelo está en los muros del pueblo y no lo pueden desenterrar. Entonces la gente, cuando se explica cómo puede ser que en el Parlamento español se den con semejante violencia, se dan con semejante violencia porque todos aquellos que de alguna manera, este nacionalismo catalán, es que de alguna manera Madrid les sigue pareciendo de alguna manera parte del franquismo. Los vascos le pasa exactamente lo mismo. Y es porque ellos en ningún momento, con ese famoso pacto de la Moncloa, que lo único que colocó fue cemento sobre la memoria, finalmente resolvieron un problema de trascendencia. Entonces, para mí el 24 de marzo es un orgullo enorme, porque nos habla de un nivel de sociedad que está por encima del promedio de las sociedades mundiales para la resolución de estos conflictos. Entonces, si tenemos estas capacidades, ¿cómo puede ser que de una vez por todas no resolvamos el problema de que no hay discusión con respecto al tema de los desaparecidos y que el neoliberalismo en la Argentina no puede gobernar nunca más? Entonces, como tuvimos un nunca más de desaparecidos, tiene que haber un nunca más de contracción de deuda. Amado. No, por eso a mí me parece muy importante siempre resaltar lo de cívico-militar y volver a hacer énfasis que el horror tuvo que ver con la imposición de un modelo social y económico. Los números que tenía Argentina hasta ese momento nunca más se volvieron a repetir, ya sea en desempleo, en industrialización, en participación del salario en la renta nacional. Y esto es muy importante, por eso muchas veces dicen, ustedes hablan de cosas que no tienen que ver con la vida diaria. Sí, tiene que ver. Los salarios son bajos porque existió esa dictadura y porque Macri volvió a tirar un escalón para abajo después de los 12 años de Néstor y Cristina. El endeudamiento es violento porque existió esa dictadura con Martínez de Oz y porque Macri volvió a repetirlo en nuestro tiempo. Las tarifas son impagables porque existió esa dictadura y porque Macri volvió a poner en marcha esa situación. Entonces, no es lo mismo. El modelo que está en disputa a partir de días como el 24 de marzo, es si hay una Argentina para 5 millones que se matan de risa y 40 millones que miran con la ñata contra el vidrio, o muy por el contrario, es un país para todos. Y un país para todos, ¿sabes qué significa?
que el pan sea un poquito del salario y no empiece a ocupar la comida el 30% del salario como ha sucedido, que los alquileres sean un poquito del salario y no pase como hoy, que tienen que volver a derogar la ley de alquileres, que las tarifas de los servicios públicos sean un poquitito del salario y no ocupen el 20-25% del salario como pasa hoy. Mirá, si no tendrán que ver estas cuestiones con la vida diaria de nuestras familias, de nuestros compatriotas. Artemio. Perdón. Artemio Reforzando un poco la idea que planteó Amado, la actualidad de la dictadura es porque efectivamente modelaron un país a su imagen y semejanza. Nosotros, los números que teníamos a mediados de los 70, no se pueden creer. Teníamos 2 puntos de indigencia después de 27 años de neoliberalismo cuando sube Néstor. Eran 27.6%. Teníamos 6 puntos de pobreza cuando asume Néstor. Digo cuando asume Néstor fue porque fue el que interrumpió el ciclo neoliberal en Argentina de 27 años. Esos 6 puntos eran 54. Desempleo era bajo con la dictadura, 2.8, pero los salarios estaban destruidos. Néstor tomó esos 2.8% del 74 y tuvo 24 puntos. La informalidad laboral era de entre 8 y 12 puntos, depende del momento en que la medía. 50 puntos. Eso fue la dictadura militar y sigue siendo el proyecto neoliberal en Argentina que dice que hay que hacer ahora para resolver los problemas que tenemos. Y que cuando dicen lo que hay que hacer, una cosita. Es muy importante esto, porque yo siento que, y reivindico también el ejemplo que somos para el mundo de cómo hemos juzgado a a los militares. Pero me parece que quedamos como a mitad de camino. Digo, porque toda la pata civil tan importante que le abrieron las empresas y las fábricas para avisar a los militares que fuéramos los trabajadores, sindicalistas, gremialistas, me parece que hasta ahí llegó y nos quedamos nada más como con la pata militar, más allá de que lo decimos, la justicia y la Corte Suprema a la cabeza ha dejado todos los juicios durmiendo en un cajón hasta que, por ejemplo, Blaquier cumplió 80 y tantos años y entonces, bueno, ahora no puede ser juzgado y se irá al otro plano. Y apuntalando esto antes de Liliana. No, el amparo de la Corte. No hay que perder de vista que muchos de los que hablan a favor de estas políticas son voceros del capital concentrado, son voceros, se presentan como economistas profesionales, se presentan como contendientes políticos, pero son voceros de esos grupos empresariales. Por eso la dolarización le serviría a muy poquitos grupos, pero destruiría definitivamente la vida soberana de la República Argentina. Bueno, nos quedan 3 minutos, me dicen, así que quisiera hacemos cerrar justamente para hablar en términos laborales, recordar que el 23 de abril de 1900... Se cambió el horario, ¿no? Se cambió el horario, Gallego. Tenemos media hora menos. No, evidentemente el placer me consume. Vamos a volver el domingo que viene, perdóname. No, por favor. Decía que el 23 de abril de 1976 se destrozó la ley de contrato de trabajo, modificando 99 artículos y suprimiendo 27, en donde se suprimían las cuestiones fundamentales, sobre todo teniendo presente que las desigualdades que crea la ley de contrato de trabajo es para paliar la que con anterioridad existe en el contrato de trabajo. Sucedió eso, el mismo 24 de marzo se intervinieron sindicatos, se prescribió el derecho de huelga, se prohibió la actividad gremial, se hicieron caer los mayores beneficios del convenio colectivo, se dio la posibilidad de suprimir total o parcialmente el estatuto docente, es decir, toda esta batería de medidas que era necesario para disciplinar al movimiento obrero y la normativa laboral sucedió en la última dictadura y Macri también quiso implementar algo similar. Lili. Mercado de Economía Solidaria, Ciudad de Buenos Aires, calle Bonpland. Larreta, que es un apellido ilustre que viene de vieja data, estaba en aquellos tiempos, que escucha la palabra solidario y le agarra una cierta erupción y dice, no, eso no nos hace bien, y entonces cierra escuelas, las viandas llegan a los colegios con gusanos, me consta, intenta cerrar el mercado Bonpland, la gente está en la calle, están diciéndole que eso no lo puede hacer, basta de demoler, Horacio, te pedimos por favor respeto por la Ciudad de Buenos Aires, por sus calles, por su patrimonio histórico, no todo puede ser un negocio para poner galerías y shopping. Amado. Que si alguien piensa que el problema de la Argentina es que los salarios son altos, está mirando algo que no existe. Pero de eso se Lo que necesitamos es un shock distributivo que mejore los salarios y las jubilaciones. Mirá, Macri
aumentó de hecho la edad de las mujeres para que se jubilen a los 65 años. Si no se repone en junio la moratoria previsional, eso se va a consolidar y las mujeres se van a poder jubilar recién a los 65 años y cada vez va a haber menos jubiladas y jubilados en la República Argentina. Bueno, importante. Hemos hablado, me parece, de muchos temas relevantes de la actualidad. Por supuesto, siempre el ejercicio para nosotros es volver hacia atrás, ver qué pasó en la Argentina y tratar de unir, ¿no?, aquello que ha pasado con esto que muchas veces se propone como nuevo y que definitivamente no lo es y es muy peligroso en muchos aspectos. Les quiero agradecer muchísimo a todos. Espero que les hayan pasado muy bien. Por suerte nos cortaron un poquito el aire acondicionado, con lo cual estuvimos más cómodos. Ahora estaba para quedarse. Sí, ahora está lindo, ahora nos quedamos un ratito más. Bueno, muchísimas gracias a todos, nosotros hacemos una pequeña pausa. Muy bien, último minuto de programa aquí en Caníbales. Hemos, creo yo, abonado a una discusión importante, vinculada obviamente con lo que va a pasar en las próximas semanas. Esta semana, el día martes, el gobierno se va a encontrar con empresarios y con gremios. Allí la discusión va a ser por el tema precios. Ineludible discusión desde todo punto de vista, atravesada, por supuesto, por lo que es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De nuevo, la pregunta que me parece que vale para cerrar el programa. ¿Cuánto le interesa al Fondo Monetario Internacional que baje la inflación en la Argentina? ¿Acaso las recetas, acaso aquello que es hoy un compromiso de la Argentina con el fondo no va a ser o no va a tener un carácter inflacionario en nuestro país? ¿Qué es lo que podría generar eso? Y por último, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe al gobierno nacional, a todo el gobierno nacional, a todo el espacio político que representa el gobierno nacional? ¿Y qué se puede hacer de aquí en adelante para tratar, creo yo, de solventar lo que es un peligro inminente? Lo que es un peligro enorme, que es que la oposición política está planteando medidas, recetas, está planteando ideas que ya hemos visto que no han funcionado en la Argentina y que han generado, creo yo, un deterioro realmente importante. Bueno, este es el cierre de Caníbales. Nos despedimos, nos reencontramos nosotros mañana a las 11 de la noche en Recalculando. Cuídense, ya viene el señor Roberto Petinato con su Hemos Probado de Todo. Chau.